la tecnología únicamente permitía un tamaño de poro de micras. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro este macerado y lo paso por este filtro a una zona filtrable? Pues el filtro va a retener a lo que mida micras, ¿no? A lo cual incluye a las bacterias. Y así es como se purificaban las bacterias en algunas estrategias de ese entonces. Entonces, lo que se hizo con este macerado, se filtró y el filtro, la parte filtrada, se utilizó para inocular hojas sanas. Sí, sí, les queda claro el experimento, como para confirmar que era un patógeno bacteriano, ¿no? ¿Qué pasó con esas hojas sanas? Pues no les pasó nada. Porque no era una bacteria, las bacterias no ocasionaban esta enfermedad. Pero cuando estas hojas sanas se inoculaban con el agente filtrante, es decir, lo que pasaba por el filtro, sí se enfermaban las hojas, o sí se presentaban estos daños en la hoja. Entonces, por eso es que se creían, cuando se descubrió este virus, que eran un agente filtrante. De hecho, se creían que eran venenos, por de ahí la raíz grecolatina de virus. Virus viene de la raíz grecolatina de veneno. Entonces, un veneno líquido, se creía que eran líquidos los virus. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces a finales del siglo XVIII pues se consideraban agentes filtrantes. Ya se habían descrito algunas otras, algunas enfermedades virales, ¿no? Que se había descartado que eran enfermedades bacterianas. Por ejemplo, la polio, que generó brotes importantes a principios y mediados del siglo XIX, por ejemplo, en Nueva York, casi 9,000 casos en un periodo de un año, en 20,000 casos de parálisis al año, y en 1955 se introdujo la vacuna de Sabin. Entonces vean que para este ejemplo, la enfermedad empezó a generar estragos en 1916 y se logró la obtención de la vacuna casi 40 años después. Y nosotros somos muy afortunados que con esta enfermedad solamente tuvimos que esperar un poco más de un año. Entonces, la tecnología ha avanzado de manera muy, muy importante. La poliomielitis es una enfermedad muy interesante, ya que ya está prácticamente erradicada, pero anteriormente era una de las que causaba mayores estragos, principalmente en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque es un virus que se transmite por heces infectadas, heces con partículas virales. Entonces es un virus gastrointestinal. El individuo consume alimentos o agua contaminada, se infecta con el virus de la poliomielitis y la mayoría de los casos de la poliomielitis son asintomáticos. Es decir, que el individuo no presenta ninguna manifestación clínica. Sin embargo, este asintomático puede transmitir al virus y en algunos casos este virus puede migrar del intestino al sistema nervioso periférico y causa daños principalmente en el sistema nervioso periférico en las piernas. Entonces ustedes saben que el sistema nervioso periférico en las piernas controla la contracción muscular. Entonces estos pacientes pierden la capacidad de mandar señales neurológicas a las piernas, por lo que se les atrofian y los músculos eventualmente presentan una atrofia importante. Entonces, algunos de los pacientes, o un porcentaje importante de los pacientes con poliomielitis presentaban parálisis, pero se cuantificaba que por cada parálisis por poliomielitis había entre cientos o miles de asintomáticos, ¿no? Entonces, el polio era una de las enfermedades más difíciles de contener porque en ese entonces las prácticas sanitarias no eran como son ahora, ¿no? No tenían acceso a agua potable y los sistemas de drenaje no eran adecuados. Por eso es que las zonas urbanas eran las que más fuerte padecían de los brotes de poliomielitis. Había cuarentenas incluso legales, ¿no? O sea, la gente que salía de la cuarentena podía ser puesta a disposición de las leyes, ¿no? Entonces, a diferencia de la actualidad, ¿no? En esta actualidad no es posible. En México también pegó bastante fuerte la poliomielitis, se reportaron solamente 1,300 casos en 40 años. Obviamente, si la vigilancia epidemiológica ahora es deficiente, en ese entonces todavía más, ¿no? Entonces, por supuesto, debió haber muchísimos más casos en nuestro país. Otro ejemplo, la influenza española, lo que les mencionaba, que se cree o se hipotetiza, no se sabe un número exacto, que mató a entre 20 y 50 millones de personas en la pandemia de 1918. Este virus emergió en España, por eso se llama virus de la influenza española, y causó miles de muertes, millones de muertes a lo largo del planeta. En México, por ejemplo, en esta tasa de mortalidad entre 1900 y 1921, se estimaba que estaba por encima del 40%.
A diferencia, por ejemplo, de SARS-CoV-2, que está por ahí en nuestra situación de sistema de salud precario, estamos por ahí del 5% de letalidad. Entonces, imagínense la gravedad, ¿no?, de esta pandemia. Y esta pandemia, por supuesto, duró décadas. Entonces, es más complicado de lo que estamos pasando actualmente. Y también, así como acá ahorita está ¿qué es ¿cuál es el que se ocupa, que mucha gente empezó a consumir, que es tóxico? El de cloro, algo así. Disulfuto de hidróxido de cloro. Ese es bueno, una barbaridad que se ocupa para blanquear telas y es un desinfectante químico. Entonces mucha gente se lo empezó a tomar, ¿no? Por supuesto, causándose daño a sus hígados y a sus riñones. Pues también en la influenza, vean aquí, se ocupaba el bisulfito de cal líquido. Y uno pensaría que 100 años después, pues la gente ha evolucionado en sentido común, pero desafortunadamente no es así, ¿no? Entonces, siempre hay, esta pandemia básicamente es una, una imagen de lo que ha pasado en la humanidad a lo largo de los siglos, ¿no? Anteriormente, de hecho, antes de 2009, o a partir del 2009, se esperaba un nuevo brote, pero de influenza. La influenza era el principal sospechoso de la siguiente pandemia en la humanidad. Sin embargo, pues los coronavirus nos sorprendieron, ¿no? Por supuesto. Pero el primer virus humano que se descubrió fue el virus de la fiebre amarilla, que es el abuelito del dengue. Este virus de la fiebre amarilla se cree que emergió en Yucatán en el siglo XVI, aunque no hay datos exactos al respecto. Es probable que también haya salido de África, como todos los flavivirus. Ajá. En el siglo XIX se describió que no había transmisión de persona a persona. Es decir, cuando un individuo con fiebre amarilla estaba en contacto cercano con otra persona, no lo transmitía. Entonces, se creía que era un miasma atmosférico. Eso de miasma atmosférico era como un aire malo, un aire con tenía mucho el contexto religioso, ¿no? O esotérico, no científico. Ya después se descubrió, por ejemplo, la presencia o la participación del mosquito Aedes aegypti, que es el vector, que anteriormente se conocía como Culex cubiensis, pero ya ahora sí la asociación se hizo en el siglo XIX. Algo interesante de la fiebre amarilla es que ahorita la vemos, incluso al dengue, lo vemos, aunque sí hay muchos casos en el año, los que son de estados que son endémicos para dengue, pues saben de la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Hay muchos casos, hay incluso personas que fallecen por esta enfermedad. Pero antes la fiebre amarilla era mucho más severa. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Cuba, se hipotetizaba o se cuantificaba que por cada 2 soldados que se morían,